Buenas noches. Hoy estamos, como ustedes ven, una vez más, con nuestro gran amigo, el doctor Aurelio Chamorro, con quien la última entrevista estuvimos hablando acerca de convivencia. Hoy vamos a hablar de justicia social. Y nosotros hemos vivido en carne propia hace algunos años en Centroamérica, en países donde hay muy poca justicia y es gravísimo. Es gravísimo, entonces, fíjense ustedes, el tener razón, porque no se puede abrir la boca en la mayoría de las veces. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Decía esto porque un poco enrabado con lo de la convivencia de los seres humanos está evidentemente lo de la justicia social. Entonces, se nos ocurre que preguntarte si la persona humana debe estar al servicio de la sociedad en la que está inmersa o si es la sociedad la que por reciprocidad debe estar al servicio de la persona humana. Pues es una pregunta de mucho calado. Entiendo que cuando me preguntas ¿estar al servicio?, pues debo interpretar si debe estar sometida, si sus fines personales quedan sometidos al bien social, digamos, o realmente es la sociedad como tal la que debe orientarse como hacia el servicio del individuo. Yo tengo muy claro, y yo creo que es el secreto de una sociedad saludable, que el individuo es el sujeto, digamos, que condiciona la misma sociedad. Lo sabemos, no es la sociedad antes que el individuo fue antes. Y precisamente para poder promover, para poder fomentar el despliegue de la vida personal de los individuos, para poder respetar sus derechos cuando digamos, experimentan una cierta debilidad, pues para eso la sociedad, digamos, basados en el principio de autoridad, del que después, si quieres, hablamos un poco, pues se organiza y subordina toda su actividad al servicio del individuo. Pienso que esta es una idea madre. Cuando ocurre lo contrario, cuando el Estado o el gobierno de un determinado país se atribuye como la propiedad de los individuos, entonces necesariamente acaba en un totalitarismo, pues que digamos que impide completamente la realización de las personas. Antes de sentarnos a conversar, me hablabas de un principio, me hablabas del principio de subsidiariedad. Subsidiariedad, exactamente. Subsidiariedad, sí. No lo entendí muy bien, quiero que ahora nos expliques entonces qué es este principio de subsidiariedad. Pues es una idea básica que debe estar instaurada en toda sociedad que funcione bien. Es decir, tiene un poco de relación con lo que hemos comentado antes. Las sociedades intermedias, empezando por la familia, que es como la célula de la vida social, otras sociedades, asociaciones, deben tener su principio de autonomía. Es decir, cada una debe aspirar a cumplir sus fines de acuerdo con lo que es su responsabilidad y sus derechos. Cuando esa sociedad no atiende adecuadamente esos fines, entonces el Estado debuta, actúa y suple lo que falta, lo que no han hecho bien. Por ejemplo, unos padres que no atienden adecuadamente la formación moral de sus hijos, que los tienen muy descuidados, puede llegar un momento en que el mismo Estado pues
se atribuya la patria potestad y diga, ustedes no lo atienden bien, entonces tengo que actuar yo. Pero sería un grave desorden que, sin que esas sociedades intermedias estén atendiendo a sus fines, el Estado, como tal, se atribuyera el derecho a gestionar una tarea, una actividad que es competencia de la familia, por ejemplo, que es lo que ha pasado y lo que viene pasando. Espero que ahora afortunadamente esto cambie con el tema de la educación moral. La educación moral, los valores, los principios, el comportamiento, son responsabilidad y derecho de los padres. Cuando los padres, lógicamente, no están a la altura de las circunstancias, pues lógicamente sí, entonces sí, el Estado puede y debe salir al paso y suplir. Por lo tanto, ese principio es como suplir cuando una sociedad de rango inferior no atiende adecuadamente a sus propios fines. Ahora, hablemos del principio de autoridad. Evidentemente debe haber autoridad en la familia, debe haber autoridad en una nación, evidentemente. Pero yo diría que una cosa es autoridad y otra autoritarismo. ¿Qué se entiende entonces, Aurelio, por una autoridad legítima que debemos obedecer? ¿Y hasta qué punto es lícito desobedecer esa autoridad supuestamente legítima? Bueno, pues como muy bien has dicho, el principio de autoridad forma parte, por decirlo así, del proyecto divino sobre la familia humana. A diversos niveles, podríamos entenderlo así como una especie de delegación de Dios a los padres para que atiendan a los hijos, a la autoridad civil para que vigile y, digamos, y promueva el desarrollo de todos los individuos que componen esa sociedad, y por tanto la autoridad en sí es un valor muy positivo. Desgraciadamente, en nuestros días, la palabra autoridad se ha teñido de autoritarismo, como has dicho, y se entiende autoridad como una imposición de unos principios, de unos criterios, independientemente de lo que supone el bien de las personas. Por eso yo creo que cuando hablamos de autoridad, lo primero que tenemos que entender es que la autoridad bien ejercida es un servicio. Augere, la palabra autoridad viene de augere, que significa hacer crecer. Y por tanto es un servicio que se presta para que cada ser humano pueda alcanzar su plenitud personal. En el aspecto material, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, y por tanto una autoridad legítima es aquella que asume los fines que le son propios. Una autoridad ilegítima es aquella que no respeta los derechos que están, digamos, arraigados en el mismo ser de las cosas. Y por tanto no se trata de un consenso. Hay leyes que se pueden decidir por consenso en contra de lo que conviene. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, pues que se decida en qué momento debe empezar a respetarse la vida humana? ¿Entiendes? Eso no está al alcance de ninguna autoridad. Es decir, lo que comentábamos tú y yo también antes, es que, digamos, la dignidad del ser humano no le es concedida por la autoridad civil, es reconocida, respetada y promovida, pero no concedida. Y por tanto, a mí me indigna y me chirría mucho cuando oigo hablar, y estos días se está hablando un poco de las posibles modificaciones de la ley del aborto actual, y se propone como una especie de progreso importante el que los padres puedan colaborar o decidir acerca de sus hijas menores de 16 años.
a mí me parece que no es ni mucho menos suficiente. Es como buscar un poco la complicidad de los padres, buscar la complicidad para perpetrar un delito. Es decir, el Estado como tal tiene el deber sagrado de respetar la vida humana, la vida del ser humano, porque tú y yo también hemos sido embriones. Y entonces no teníamos derecho a vivir. ¿Hasta qué momento? ¿En qué momento se puede decir, venga, ahora os respetamos? Por tanto, los que entendemos un poco de medicina, sabemos que el proceso de desarrollo, de despliegue del ser humano, comienza en el momento de la fecundación y no se interrumpe. Y por tanto, es un bien respetable, el nasciturus, del que va a nacer, desde el primer momento en que ya existe, no forma parte del cuerpo de la madre. Bueno, te hago este comentario porque es algo que me inquieta estos días, ¿no? Y yo estoy convencido de que lo que hay que reconocer abiertamente es que el Estado en ningún caso puede atribuirse la propiedad de los seres humanos y decir, bueno, pues este puede ser despreciado, este no. No, el Estado tiene el deber grave de reconocer donde hay vida humana y respetarla. Por tanto, la pregunta que me hace acerca de la autoridad es legítima cuando respeta el ser de las cosas y por tanto respeta la dignidad de las personas y se somete a ellas, y no al revés. No puede ser que efectivamente eso. Me preguntabas por último si en algunas circunstancias es lícito el desobedecer. Es verdad que lo propio de un ser humano es someterse a las leyes justas. ¿Cuándo una ley no es justa? Pues cuando atenta contra el verdadero bien de las personas o de las cosas. Y en ese caso, por ejemplo, yo como médico, a mí me intentan por ley, una ley injusta, hacer que yo, digamos, mate a los ancianos, y yo digo, no, esta ley es injusta, y por lo tanto yo en conciencia hago una objeción de conciencia, tengo derecho, no solamente derecho, tengo la obligación grave de no obedecer esa ley. O sea que no todas las leyes hay que obedecerlas, aunque uno tiene que tener argumentos de peso para entender que son leyes injustas. Muy bien, Aurelio, a través, lamentablemente, como decía al principio de la entrevista, de tristes experiencias que he vivido en otras latitudes, he llegado también a una triste conclusión, de donde sale la pregunta que te quiero hacer a continuación. Mi conclusión ha sido que la justicia, al fin y al cabo, es la conveniencia del más fuerte. Pues en realidad eso no es la justicia, eso es la injusticia, evidentemente. Cuando uno, en lugar de subordinar su propia actividad y su vida al bien de los demás, tratándolos como sujetos merecedores de un respeto, en lugar de eso los considera como objetos que cumplen una función relacionada con tu propio beneficio personal. Esto realmente es una situación, por desgracia, demasiado frecuente y demasiado grave. Precisamente con este objeto yo había pensado en que, si a ti te parece bien, podíamos ver un vídeo extraído del YouTube, que efectivamente yo creo que nos impactará. A mí me ha impactado porque nos hace ver una triste realidad, como tú has dicho, que por desgracia sabemos que existe, pero que muchas veces no la percibimos con los sentidos. Y cuando lo vemos nos impacta. Si el corazón humano, digamos, en lugar de considerarse, digamos, como servidor de los demás, pues se corrompe, llega a un grado de ceguera
respecto a los derechos de los demás que es imprevisible, imprevisible. Y por tanto, ya lo comentaremos en otro momento, para tratar de imponer en la sociedad un estilo de gobierno y una justicia social, hace falta respetar primero la dignidad de las personas, luego una justa distribución de los bienes, y luego facilitar los medios que necesitan los individuos para su propio desarrollo personal. Entonces sí, pero cuando se cierra, digamos, esa sensibilidad y en lugar de promover el desarrollo se les explota, en lugar de considerarles como sujetos merecedores de respeto, se les ignora y se les trata como objetos, se les desprecia, entonces llegamos a las condiciones pues que veremos en este vídeo y que me parece a mí que vale la pena para que nuestros telespectadores, digamos, tomen una nueva conciencia. Y te hago una observación. Cuando hablamos de justicia social, pensamos en estos países tan subdesarrollados, y es cierto, lo veremos, pero también justicia social es que cada uno de nosotros atienda adecuadamente sus obligaciones personales, que realice su trabajo con la mayor perfección humana que sea posible, porque es un compromiso con la sociedad, un trabajo profesional bien hecho, una atención responsable de la familia y todo. Esa es una parte clave que está al alcance de la justicia social, y además de eso también hay que hacer lo que esté en nuestras manos para intentar que estas cosas que pasan, que lo veremos en el vídeo, no vuelvan a ocurrir. Para muchos, entonces, que viven, yo diría, con los pies en la tierra en este mundo actual, a lo mejor les parece una verdad de perogrullo, pero son 11 minutos que vale la pena vivirlos. Adentro vídeo. ¿Qué tipo de persona es una corporación? A las corporaciones se les otorgaron derechos como si fueran personas inmortales. Son un tipo especial de personas, personas que no tienen conciencia moral. No son como los seres humanos de los que esperas que se preocupen por los demás y cosas así. Estas personas son un tipo especial diseñadas por la ley para que solo se preocupen de sus accionistas y no del resto de las personas que se ven afectadas por ellas, como la sociedad, los empleados y demás. Que vive debajo de una higuera. Las corporaciones que cotizan en el mercado tienen una estructura, estipulada por ley, con unas características determinadas. La ley les obliga a poner sus intereses financieros en sus propietarios por encima de otros intereses. De hecho, la corporación está destinada por ley a poner los resultados por delante de todo lo demás, incluso del bien público. Esa no es una... Toda esta ropa es de diferentes campañas. Para que el resultado sea lo más concreto posible, compramos todos los productos de las fábricas de las que hemos hablado. Pasad y os enseñaré este centro. Nosotros nos dedicamos a investigar cómo funcionan los mercados y las formas en que estos benefician a la humanidad. También estudiamos las fuerzas que hay dentro de los mercados que hacen que la gente coopere. Cuando el panadero se levanta a las 2 de la madrugada para hacer el pan, su intención no es beneficiar a todo el vecindario, sino que lo hace por el bien de su familia. Pero, al mismo tiempo, está beneficiando a la sociedad. Y así ocurre con toda la producción económica, en la que a partir de un motivo egoísta se produce un beneficio a la sociedad. Esta camiseta se vende por $14.99. Las mujeres que la hicieron recibieron 3 céntimos. Chaquetas de Liz Claiborne hechas en El Salvador. Las chaquetas cuestan $178. Los trabajadores que la hicieron recibieron 74 céntimos por chaqueta. Estéreos Alpine para coches, 31 céntimos a la hora. No son solo las zapatillas, no solo es la ropa, es todo. En cierto sentido, el trabajo del Fraser Institute es hacer preguntas que la gente hubiera preferido no preguntar. Michael Walker is here, and I think we should give him a welcome.
Walker must have the height of a rhinoceros to face this crowd. Y eso es lo que tenemos que hacer. Do you have a chance to go to school? No. How old is she? ¿Cuántos años tienes? No, 15. I'm 15 years old. Do many people have family work, or is she one of the only people? Just me. You support? How many people do you support? 8 people. 8 people. And how do you do with that salary? Is it enough? ¿Alcanza? ¿Es suficiente para cuidar a otra gente? Vamos a mirarlo desde un punto de vista diferente. Veámoslo desde el punto de vista de la gente de Bangladesh, que se está muriendo de hambre, o de la gente de China, que se está muriendo de hambre, y que la única cosa que tienen de valor para ofrecer a los demás es su mano de obra barata. En efecto, lo que están diciendo al mundo es: ellos tienen una gran pancarta que dice: vengan aquí, contrátennos, que trabajaremos por 10 céntimos a la hora, porque con 10 céntimos a la hora compraremos el arroz que necesitamos para sobrevivir. Vengan aquí a rescatarnos de nuestra circunstancia. Por eso cuando Nike llega allí, esa sociedad lo considera un regalo del cielo. The door was wide open. No. That's my clothes. Those are my clothes. No, this is not your clothes. Where's your camera? Let's leave. Don't touch the woman. Okay, why? Okay? This is a private company. Yes. Without permission, how can you come in? Well, the door was wide open and... Door is wide open for the employees, not for you. Nos pasamos por un vertedero de basura en República Dominicana para escarbar. Siempre solemos hacer este tipo de cosas. Todo eso de ahí, todas esas cajas, salieron del vertedero. Un día encontramos un buen montón de documentos internos de Nike sobre precios. Nike asigna un plazo de tiempo para cada operación. ¿Y saben de qué plazos de tiempo hablan? Ni siquiera hablan de minutos. Dividen el plazo de tiempo en 10 milésimas de segundo. Y cuando llegas al final de las 22 operaciones, los trabajadores disponen de 6,6 minutos para hacer una camiseta. En República Dominicana pagan 70 céntimos a la hora, por lo que 6,6 minutos es igual a 8 céntimos. Estos son documentos de Nike. Los salarios suponen un 0,3% del precio de venta. Esta es la realidad, es la ciencia de la explotación. ¿Qué ocurre en estas zonas de las que se benefician las corporaciones? Pues que pronto se tienen que marchar de ese país porque los sueldos empiezan a ser demasiado altos. ¿Y por qué está pasando eso? Porque la gente ya no está desesperada. Entonces dicen: vale, ya hemos utilizado a toda esta gente desesperada, ya están gordos, sanos y ricos. Vayamos al siguiente país desesperado, démosles empleo y elevemos su nivel de vida. El hecho de que la mayoría de estas empresas sean dirigidas por hombres blancos y ricos significa que están fuera de contacto con la realidad de lo que es el mundo. Porque la mayoría de este planeta no somos un montón de tipos blancos ricos. Hay gente de otros colores y son la mayoría. Las mujeres son mayoría y los pobres, de clase trabajadora, son también la mayoría en este planeta. Por eso, al tomar sus decisiones, no parten de la realidad que existe en todo el mundo. How much is enough? You know, how much is enough? If you are a billionaire, would it be okay just to be a half a billionaire? Wouldn't it be okay for your company to make a little less money if it meant... Cuando compré esos 2 billetes de avión para Phil Knight y para mí, para ir a Indonesia, creía que me iba a decir: de acuerdo, vamos. Oh, no, not a chance. Huh? Not a chance. No? No, but they're transferable. I can change it to another day. No. And call me on it. Call my bluff. Yo pensaba que me iba a decir que era un farol. Es un tipo listo, no es ningún estúpido, así que pensé, ya verás. Sobre todo porque había comprado billetes en primera clase, así que al menos iba a ser un vuelo muy confortable. Y de repente me suelta delante. Me quedé desconcertado. No me lo podía creer. Este tipo es el jefe de la compañía y ni siquiera ha visto nunca sus propias fábricas. Después de terminar de rodar, me llama como 2 semanas después. Va y me dice: puede que todavía pueda ir contigo a ver las fábricas. Voy a ir al Open de Australia a ver el tenis.
Quizá pueda pasar por allí. O quizá podrías pasar a verlas tú. ¿Te gustaría ver el Open de Australia? Estábamos en Honduras y algunas trabajadoras que conocían el tipo de trabajo que hacemos se acercaron a nosotros. Eran jóvenes y nos dijeron que las condiciones de su fábrica eran horribles y que si queríamos hablar con ellas. Les dijimos que sí, pero en un país en vías de desarrollo no puedes reunirte, no puedes llegar a la fábrica con un cuaderno y entrevistar a los trabajadores así como así. Hay gorilas, hay espías, policía militar, de modo que se hace todo de forma clandestina. Entonces les dije, seguir andando y a unos 100 metros hay un puesto de comida cuyo propietario es un partidario secreto de los derechos humanos. Entonces estamos a punto de empezar la reunión y aparecen 3 hombres con aspecto de tipos duros. La compañía se ha enterado de nuestra reunión y ha enviado a espías. Así que las chicas se ponen de pie y dicen que estos hombres son espías y que no podemos reunirnos, que tenemos que cancelarlo porque todo lo que digamos lo sabrá su jefe y perderán el trabajo o algo peor. Obviamente no tuvimos la reunión, pero estas jóvenes eran muy listas. Me encontraba al lado de una mesa vieja y antes de marcharse, sin que les vieran los espías, empezaron a poner las manos bajo la mesa. Entonces coloqué las manos debajo de la mesa y me pusieron en la mano los recibos de su paga para que supiéramos quiénes eran, lo que les pagaban y las etiquetas que hacían en la fábrica para que supiéramos para quién trabajaban. Y una vez que se habían marchado todos, me miré en la mano y en la palma tenía la cara de Kathie Lee Gifford. La frase que viene es la parte más interesante. Una parte de las ganancias de la venta de esta prenda se destinará a varias obras de caridad para niños. Es muy conmovedor, te llega al corazón. Walmart y la señora Gifford te dicen que si compras estos pantalones vas a ayudar a los niños. El problema es que las chicas que nos entregaron esta etiqueta solo tenían 13 años. A propósito, me ha prohibido hablar de ella, pero no puedo evitarlo. Así que he hecho una ampliación y la llevo por ahí. En un principio, Walmart y Kathie Lee Gifford habían dicho, ¿por qué deberíamos creer que hay niños trabajando en esta fábrica? Lo que no les dijimos es que Wendy Díaz, en el centro de la foto, iba camino de Estados Unidos en avión. Si viene a los Estados Unidos, será imparable. Congress heard testimony today from children who testified they were exploited by sweatshops overseas. Kathie Lee Gifford se disculpó ante Wendy Díaz. Fue lo más asombroso que había visto. Esta poderosa celebridad se inclinó y dijo, Wendy, por favor, créeme, no sabía que existían esas condiciones y ahora que lo sé, voy a trabajar contigo y con todas esas otras personas y no volverá a ocurrir nunca más. Y aquella noche firmamos un acuerdo con Kathie Lee Gifford. En cuanto a Walmart y Kathie Lee, casi todo volvió a las mismas condiciones de explotación, pero como esto se resolvió por medio de la televisión durante semanas, este incidente de explotación con Kathie Lee Gifford llegó a todos los rincones del país y, francamente, creo que después de esto prácticamente no queda nadie en este país que ignore el trabajo de los niños, las fábricas explotadoras o los sueldos que no dan ni para comer. Estamos preparando una campaña. Si la marca está protegida, también debería estarlo el niño que fabrica sus productos. Si la marca está protegida por derechos internacionales de copyright y de propiedad intelectual, si está protegida por la Organización Mundial del Comercio, así es como debería ser. Pero el niño de 16 años tendrá que tener la misma proporción de protección que esa marca. Necesitamos decidir que haya ciertas cosas que no se pueden comprar ni vender. Hay un precio para todo. Hay un precio para los seres humanos. Se ha hecho y se ha llamado esclavitud. No es que un buen día el mercado de la venta de esclavos fracasara y la gente dejara de venderlos, sino que hizo falta un movimiento social inmenso en todo el mundo para abolir el comercio de esclavos y, en definitiva, la esclavitud. ¿Y qué es lo que hicimos? Tomamos una materia prima, el ser humano, y lo sacamos del mercado porque creíamos que era un principio moral que tenía prioridad sobre las reglas del mercado. Le pon tu actitud, le pon maman, le pon tu actitud, le pon maman, le pon tu actitud. Ay, 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 ay. Haz dinero con lo que sea, haz dinero en tu tarea, haz dinero con lo que sea, haz dinero en tu tarea. Vender piel muerta, vender la guerra. Vender los niños, ay, vender.
amo de tu tesoro. Estás tranquilo, la justicia está contigo. Ustedes lo han visto entonces, y como les decía, antes de nuestro realizador pasarlo, de pronto a algunos no les agrega nada. A nosotros, por supuesto, sí nos ha agregado muchísimo. Entonces, yo te preguntaría, primero, por supuesto, ¿qué te ha parecido este vídeo? Y qué lástima el hecho de que muchísima gente en este mundo valore a la gente por su productividad y no, entonces, por lo que realmente vale como ser humano. Coméntanos tú este vídeo. Pues esa idea que tú has comentado me parece clave. Es decir, el ser humano nunca debe ser valorado por el resultado de su actividad, el fruto de su trabajo, sino al revés. El trabajo queda dignificado al ser realizado por una persona de gran dignidad. En este vídeo hemos visto, y yo creo que es hiriente, a mí me indigna profundamente, esos cálculos, no digo ya de segundo, de décimas de segundo, que hacen sobre el tiempo de esos niños a los cuales se les obliga a rendir de una forma como si fueran máquinas, una máquina, explotándolos y consiguiendo con ello, digamos, una desproporción tremenda entre lo que se les da a ellos y lo que luego se consigue en la venta en el mercado, ¿no? Y a mí me parece que es muy bueno que todos nuestros telespectadores lo hayan visto, se sensibilicen y entiendan que cuando uno llega a un acuerdo laboral, aunque sea privado, tiene unos condicionantes. Uno no puede aprovecharse de la indigencia de otro para someterle a, digamos, a un contrato abusivo. Esto es un poco lo que pasa aquí, pero eso no solamente puede pasar allí, puede pasar aquí. Alguien que está pasando mucha necesidad y uno lo contrata y le paga mucho menos de lo que es justo. Hay un criterio general. Cuando un ser humano trabaja, digamos, 8 horas para un particular o para una empresa, debe obtener un salario suficiente como para sostener, aunque sea austeramente, a su familia. Y aunque esa persona, digamos, no tenga peso para poder exigir, la conciencia del que contrata debe ser suficiente como para saber que debe darle lo que es justo. En estos casos de extremos, a mí me ha impactado ese momento, ese comentario que hacen, que una vez que ya estos chicos, generalmente niños, a los cuales se les priva de su educación personal, pues una vez que ya con una dedicación de horas, pero tremenda, logran mejorar un poco las condiciones de su familia y por tanto se encuentran en condiciones de exigir un poco más, entonces los abandonan y se van a otro país en apuros. A mí me ha parecido bien, pues como al final, efectivamente, gracias a unas personas pues, que consiguen, digamos, dar a conocer toda esta situación, porque como habrás visto, estas empresas son clandestinas y esa clandestinidad queda claro que tienen mala conciencia, que son conscientes, saben que están cometiendo un atropello de los derechos humanos elementales, del respeto a la dignidad de las personas, y por tanto me parece muy bien que primero que se dé a conocer, que esto se sepa, y segundo que cada uno por los medios que tiene a su alcance pues contribuya a que haya organismos internacionales que establezcan, digamos, una vigilancia real, que aseguren que esas personas son tratadas de una manera proporcional al trabajo que realizan, porque tú lo que no puedes hacer es que a una persona le pagues pues a
a 2 céntimos la hora. No es justo. Y es verdad que en algún momento pueden decir, pues es que estas personas, tú en el fondo le has resuelto un problema, porque ellos están súper agobiados, que no pueden sobrevivir, y tú, aunque le pagues una cosa mísera, pues le estás sacando de un problema. Bueno, ahí te podré contar yo aquella anécdota que otra vez recordamos de Carlomagno, que en un momento dado efectivamente le salió al paso un mendigo y le pidió una limosna, y Carlomagno dijo, que le hagan señor de 2 ciudades. Y él dijo, no, yo no pedía tanto. Y dijo Carlomagno, tú pides como quien eres y yo te doy como quien soy. Quiere decir que cuando una empresa contrata a trabajadores o un particular, no debe limitarse a decir, a ver, ¿hasta qué punto le puedo apretar? Sino que debe ser al revés. A ver, ¿hasta qué punto le puedo atender justamente, razonablemente, en su reivindicación? Para terminar por hoy, se me ha ocurrido una pregunta muy pertinente a tu condición de muy buen cristiano. Aurelio, si únicamente a través de la imposición de la ley se alcanza la justicia, entonces, ¿Cristo murió en vano? Cristo no murió en vano de ninguna manera. Y la ley y la justicia tampoco se impone. La justicia se desarrolla cuando va creciendo en un contexto social una cultura del respeto y de la paz. Y hablábamos días pasados que la paz que acaba imponiéndose en una sociedad debe surgir primero en el corazón humano. Y la paz como tal es tranquilidad en el orden. Los seres humanos estamos todos, de algún modo, como implicados unos y otros, como en un castillo de naipes. Cada uno es sostenido por todos los demás y sostiene. Por lo tanto, en la justicia social no es posible si no parte, digamos, de una renovación del corazón de las personas. Me habla de hasta qué punto Jesucristo, que realmente, aparentemente, visto desde fuera, fue maltratado y fue matado, digamos, aparentemente en contra de su voluntad, pero no fue en contra de su voluntad. Ese es el secreto. Él buscó ese momento, casi con impaciencia. Él sabía lo que iba a pasar, pudo haberlo evitado, pero no solamente no lo evitó, sino que caminaba, dice el Evangelio, con prisa hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba deseando de completar, digamos, el rescate de la humanidad, por amor a su Padre y por amor a nosotros. Y por tanto, él, con su entrega, hizo posible la renovación del corazón humano. Y en esa renovación del corazón humano está la clave de la verdadera paz. Muy bien. Muchísimas gracias. Una vez más, vamos a seguir hablando del tema dentro de 15 días, porque es muy importante para nuestros televidentes. Y a ustedes decirles que, evidentemente, la justicia, si no hay misericordia, es realmente crueldad. Unos consejos y seguimos adelante.